Soy el padre Gabriel, sacerdote desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, mi vida estuvo marcada por una devoción sincera y un fervor por la fe. Siempre creí en la llamada de Dios, en la misión que Él me había encomendado. Me encontraba dedicado a mi parroquia, guiando a las almas, orando por los enfermos y predicando el amor de Cristo. Era un hombre lleno de paz, convencido de que la vida de servicio a Dios era lo que me daba propósito. Pero un día, todo cambió. En un examen rutinario me diagnosticaron un cáncer terminal. No pude creerlo. ¿Cómo podía ser esto? ¿Por qué me sucedía a mí que siempre había vivido para Dios? En ese momento, la realidad de la fragilidad humana me golpeó con fuerza y empecé a cuestionar todo lo que creía. Pasaron los días y las semanas y el dolor físico aumentaba, pero lo que me dolía más era la incertidumbre espiritual. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Mi cuerpo se debilitaba rápidamente y mi mente comenzaba a perderse entre pensamientos confusos. Fue entonces, una noche, cuando experimenté algo que jamás podré olvidar. Estaba acostado en la cama del hospital, con la conciencia fluctuando entre el sueño y la vigilia. Sentí como si me desprendiera de mi cuerpo. Un silencio profundo, absoluto, me envolvió, y entonces algo extraño ocurrió. De repente me encontré flotando, observando mi propio cuerpo, a los médicos y enfermeras que rondaban alrededor, pero ya no sentía dolor ni miedo. Todo parecía lejano, y ahí, en ese estado entre la vida y la muerte, sentí una presencia que no podía describir con palabras. Era como si una luz cegadora y cálida me rodeara, una sensación de paz infinita que me hizo olvidar por completo la lucha que estaba librando en la tierra. No sabía qué estaba sucediendo exactamente, pero algo me decía que no estaba solo, que había algo más allá de este mundo terrenal. Fue en ese preciso instante cuando algo o alguien me mostró la verdad. De repente vi una figura frente a mí. Al principio pensé que era una visión producto de mi mente perturbada por el dolor, pero a medida que se acercaba, su presencia se hizo tan real que no podía dudar de su autenticidad. Era Él, Jesús. No era la figura tradicional que solemos imaginar, sino una presencia indescriptible, envolta en una luz que parecía emanarse desde el mismo centro del universo. No decía nada, pero su mirada, llena de amor y sabiduría infinita, me penetraba profundamente. No pude evitar caer de rodillas, aunque en ese lugar, en ese espacio, no existían ni rodillas ni cuerpo físico. Estaba frente a él, y aunque no pronunciaba palabra alguna, sentí que me lo decía todo. En ese instante comprendí que algo estaba muy mal en el mundo, algo mucho más grande que mi enfermedad. La iglesia, que había sido el pilar de mi vida, estaba corrompida, y no solo la iglesia en sí, sino la fe de muchas personas. Aquello que tanto amaba, aquello en lo que había dedicado mi existencia, había caído en una trampa de conformismo y complacencia. El mundo había penetrado en lo sagrado y lo había distorsionado. Mientras estaba sumido en esa visión de luz, escuché una voz, no de Jesús, sino de una fuerza que parecía emanar del mismo cosmos. La voz era profunda, como un susurro en lo más profundo de mi alma, y dijo: «Has venido para ver la verdad». Fue entonces cuando empecé a ver las visiones que marcarían mi vida para siempre. Vi a la iglesia como un enorme templo, pero sus paredes parecían desmoronarse lentamente, al mismo tiempo que se llenaban de oscuridad. Los líderes que alguna vez fueron ejemplos de fe y sacrificio estaban ahora cubiertos de máscaras de oro, manipulando a las multitudes, falseando las enseñanzas de Cristo. Vi cómo aquellos que verdaderamente intentaban seguir las enseñanzas originales eran perseguidos, llamados fanáticos, exiliados, y lo peor de todo, vi que muchas almas dormían, ignorando la batalla espiritual que se libraba.
Gente que, desde el exterior, parecía piadosa, pero en sus corazones ya no quedaba espacio para el arrepentimiento ni para la búsqueda sincera de Dios. En ese momento entendí que la lucha no era solo contra la carne, sino contra el espíritu del mundo, que se infiltraba en los lugares más sagrados. Fue entonces cuando vi algo que jamás pude imaginar. Entre las sombras de esa visión se apareció un grupo de personas. Parecían ser aquellos que, a pesar de la corrupción que veía a su alrededor, seguían adelante con una fe inquebrantable. Eran pocos, pero su luz brillaba con una intensidad que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. Vi sus rostros, algunos arrugados por la edad, otros jóvenes, pero todos con los mismos ojos llenos de determinación. El Espíritu Santo se manifestaba en ellos de una manera tan palpable que no pude evitar sentir una profunda admiración. Estos eran los verdaderos guerreros de la fe, aquellos que, aunque en minoría, seguían firmes en la verdad. Jesús, con su mirada, me mostró que estos pocos eran la esperanza en medio del caos. Pero la paz no duró mucho. Inmediatamente después, la visión cambió. Vi cómo el mundo, tan lleno de comodidades y distracciones, arrastraba a las multitudes hacia el abismo. Los templos se vaciaban. Las iglesias se llenaban de palabras vacías que solo alimentaban el ego, no el alma. El confort material se había convertido en el Dios al que todos adoraban, dejando a un lado el verdadero llamado a la santidad. Las visiones se volvieron más intensas. Vi iglesias completas sucumbiendo al miedo, a la conformidad y a la complacencia. Vi a aquellos que intentaban predicar la verdadera palabra de Cristo ser desechados, atacados por aquellos mismos que deberían haberlos apoyado. Vi que muchos se rendían, no porque no creyeran, sino porque el costo de mantenerse firme era demasiado alto. Al principio, no comprendí el alcance de lo que estaba sucediendo, pero a medida que la visión se intensificaba, una revelación aún más profunda me golpeó. La batalla espiritual era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de los fieles en la tierra, sino de una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal, que se libraba incluso en el plano espiritual. Los creyentes, atrapados en sus rutinas diarias, no eran conscientes de que el enemigo estaba cerca, tratando de desviar incluso a los más devotos. La sensación de estar atrapado entre esos dos mundos, el de los vivos y el de lo eterno, era abrumadora. Mi alma se sentía desgarrada, como si estuviera presenciando una tragedia que no podía evitar. Vi a tantas personas que, sin saberlo, ya habían sido seducidas por las falsas enseñanzas. Sus corazones, aunque llenos de buenas intenciones, estaban siendo guiados por doctrinas que solo servían para apaciguar sus conciencias, no para transformar sus vidas. Recordé a tantas personas que había conocido durante mi vida que venían a misa, que rezaban, que se consideraban buenas personas, pero nunca habían experimentado una verdadera relación con Dios. No se daban cuenta de que su espiritualidad estaba siendo apagada lentamente por el conformismo y las comodidades que les ofrecía el mundo. A lo lejos pude ver figuras oscuras, seres que no tenía claro si eran demonios o manifestaciones del mal, pero que representaban la lucha invisible que estaba sucediendo. Ellos estaban como sombras al acecho, esperando a que la fe de las almas cayera para llevarlas aún más lejos de Dios. Fue en ese momento cuando entendí por qué había estado viviendo este sufrimiento. Mi misión en la tierra no había terminado, aunque mi cuerpo estuviera al borde de la muerte. Estaba destinado a llevar este mensaje, a ser el testigo de lo que sucedía más allá de lo visible. Jesús no solo me había mostrado la corrupción dentro de la iglesia, sino que también me había dado una visión clara del futuro. Vi que aquellos que se mantenían firmes en la fe verdadera serían perseguidos, que la oscuridad crecería aún más y que muchos se someterían a las falsas enseñanzas por miedo,
por comodidad o por ignorancia. Mi corazón se llenó de una sensación agridulce. Sabía que había llegado el momento de regresar, de volver al mundo físico, pero también entendí que no podía hacerlo sin llevar conmigo esa revelación. No podía quedarme callado. Sabía que mi vida sería difícil después de regresar, pero también sabía que no podía ignorar la misión que Jesús me había encomendado. La verdad debía ser proclamada, sin importar las consecuencias. Volver a la vida fue como un despertar brutal. Un día estaba flotando en un estado que no podía definir y al siguiente mi cuerpo, que ya casi no sentía, comenzó a recobrar fuerzas. Los médicos dijeron que me había recuperado milagrosamente, pero nadie entendía lo que había experimentado. Nadie entendía lo que había visto. De alguna manera, mis ojos ya no podían ver el mundo de la misma forma. Las personas que me rodeaban, los mismos feligreses que tanto amaba, ya no me parecían iguales. Había una desconexión, algo que me separaba de ellos, aunque seguía siendo su sacerdote. Sentía una urgencia en mi pecho, una necesidad de compartir lo que había aprendido, pero sabía que mi mensaje no sería recibido con brazos abiertos. La iglesia, mi iglesia, ya no era la que yo había conocido. Había algo en el aire, una falta de fuego, de pasión, de esa devoción que una vez existió. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo temía lo que sucedería cuando comenzara a hablar de lo que había visto. Tomé la decisión de predicar, de alzar mi voz, aunque sabía que la oposición sería feroz. Durante mis primeras homilías, después de mi retorno, intenté hablar con el mismo fervor con el que predicaba antes, pero las palabras ya no salían igual. No eran las mismas palabras que salían de mi boca antes del cáncer. No estaba hablando solo de amor y de paz. Mis palabras ahora eran un llamado a la acción, a la reforma, a la urgencia de despertar a la verdadera fe. Los líderes de la iglesia me miraban con desdén. Muchos de ellos, que alguna vez consideré mis compañeros de lucha, ahora se sentían incómodos con mis palabras. Algunos, con una sonrisa forzada, trataban de calmarme, de decirme que todo estaba bien, que no debía preocuparme tanto, pero yo sabía que no podían ver lo que yo había visto. Estaba luchando con el corazón lleno de una verdad que debía compartir, aunque sabía que eso podría costarme mucho más de lo que imaginaba. La resistencia fue inmediata. A medida que comenzaba a predicar más abiertamente sobre la necesidad de un despertar espiritual, los murmullos se hicieron más intensos. Algunos de los fieles me miraban con una mezcla de incredulidad y temor. Me acusaban de estar perdiendo la cabeza, de estar obsesionado con ideas radicales. A medida que mis homilías se volvieron más directas, los líderes de la iglesia comenzaron a distanciarse de mí. Los sermones sobre el arrepentimiento genuino y la necesidad de abandonar las falsas doctrinas parecían incomodar más de lo que yo había anticipado. Algunos comenzaron a evitarme, a señalarme como un fanático. Mis palabras caían en oídos sordos, o peor aún, en oídos críticos. Pero, incluso en medio de esa oposición, no podía callar. Sabía que la verdad debía ser escuchada y que lo que había experimentado no era algo que podía guardarme para mí. Los mensajes de Jesús, las visiones que había recibido, no podían ser ignoradas. Era como si la iglesia misma, la que tanto había amado, hubiera caído en un sueño profundo, alejada de la misión por la que originalmente fue fundada. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Cada vez que subía al púlpito, sentía la mirada de los otros sacerdotes sobre mí. Algunos, como si fueran guardianes del sistema, me observaban con desconfianza. Intentaban silenciarme, hacerme sentir que estaba equivocado, que estaba distorsionando el mensaje original. La comunidad, la que una vez me había recibido con tanto amor, comenzó a darme la espalda. Los feligreses ya no querían escuchar mis predicaciones, y muchos de ellos comenzaban a abandonar la iglesia.
Algunos me decían que debía ser más moderado, que el pueblo necesitaba palabras de consuelo, no de desafío. Yo les respondía con el corazón lleno de dolor, les pedía que despertaran, que comprendieran que algo mucho más grande que nuestras vidas personales estaba en juego. Pero el miedo a la confrontación, la comodidad de una vida tranquila, hizo que muchos se alejaran aún más. Fue doloroso ver cómo aquellos que amaba se negaban a escuchar la verdad. Pero, a pesar de todo, sabía que mi misión no había terminado. A medida que mi mensaje se volvía más audaz, la resistencia crecía. Un día, después de una homilía particularmente fuerte sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino, fui confrontado por varios de mis compañeros sacerdotes. Estaban furiosos, y su mirada era de pura desaprobación. Uno de ellos, el más influyente entre ellos, me acusó de estar distorsionando el Evangelio, de ser un obstáculo para la paz y la unidad de la Iglesia. Me llamó fanático y sugirió que mis problemas de salud me habían afectado el juicio. Sus palabras me atravesaron y por un momento sentí una oleada de duda. Me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto, si la visión que había recibido era realmente divina o simplemente una alucinación producto de mi enfermedad. Pero, en lo más profundo de mi ser, algo me decía que no debía rendirme. Jesús no me había mostrado esas visiones solo para que las guardara en silencio. La verdad debía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de aquellos con los que había compartido tantos años de trabajo. Mientras tanto, los fieles empezaban a alejarse cada vez más. Los rumores sobre mi radicalismo se esparcieron rápidamente. Los feligreses que antes me buscaban para consejo, ahora evitaban mis ojos. Sabían que lo que yo predicaba los desafiaba, los sacaba de su zona de confort. Ya no era el sacerdote que les hablaba de paz y amor, sin enfrentarse a las duras realidades del mundo espiritual. Ahora era un hombre que hablaba de lucha, de arrepentimiento, de despertar. Un hombre que no podía callar la verdad que había sido revelada. Y aunque la soledad se sentía cada vez más pesada, no pude evitar seguir adelante. Algo dentro de mí, una fuerza que no podía explicar, me impulsaba a continuar, a no rendirme, a desafiar la corrupción y la falsa comodidad que se había apoderado de la Iglesia. Sabía que la persecución que veía en las visiones de Jesús era inminente, y aunque no podía prever su magnitud, entendía que era necesario, que debía prepararme para los tiempos difíciles que se avecinaban. La calma aparente que reinaba en la Iglesia ya no me engañaba. Aunque en la superficie todo parecía seguir su curso, sentía que algo se estaba desmoronando lentamente, como si la estructura misma de la fe estuviera colapsando sin que la mayoría lo notara. Vi el miedo en los ojos de los que me rodeaban. Muchos me decían en privado que mis palabras eran demasiado duras, que estaba provocando una división innecesaria. Me preguntaban por qué no podía predicar sobre la paz, sobre la reconciliación, sobre el amor universal de Cristo. Pero lo que no entendían era que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de los discursos suaves y confortables. Yo había visto la corrupción de la que hablaba Jesús y las almas que se perdían por no escuchar la verdadera enseñanza. El conformismo y la complacencia estaban alejando a los fieles de la verdadera relación con Dios. Y aunque la Iglesia me rechazaba, aunque me llamaran fanático y radical, mi alma ardía con la necesidad de seguir adelante. No podía ignorar lo que había visto, lo que había aprendido en el abismo entre la vida y la muerte. No podía seguir predicando las mismas verdades diluidas que otros querían escuchar. Fue en una noche de oración, cuando me encontraba completamente solo en mi celda, que sentí la presencia de Jesús de nuevo. No era una visión, sino una sensación tangible, como si Él estuviera justo al lado de mí, guiándome.
Esa paz que había experimentado en las visiones, esa luz infinita, se apoderó de mí nuevamente. Y aunque la situación a mi alrededor se volvía cada vez más difícil, comprendí algo importante. Mi misión no era convencer a todos. No todos estarían dispuestos a escuchar. Lo que Jesús me había mostrado no era para todo el mundo y muchos se opondrían. Sin embargo, había un remanente, como Él me había mostrado, un pequeño grupo de almas que seguirían la verdad. Y esos eran los que debía buscar. No podía perder el tiempo luchando contra los muros de quienes ya se habían cerrado a la verdad. Mi trabajo era llamar a aquellos que aún pudieran escuchar, que aún pudieran despertar. A partir de ese momento, entendí que no debía preocuparme por los resultados inmediatos, sino por sembrar la semilla de la verdadera fe. Aunque la mayoría me rechazara, debía seguir adelante, sin importar los costos. Los días se hicieron más largos y cada vez me sentía más aislado. La indiferencia de la congregación me calaba hondo y la resistencia de los líderes de la iglesia solo aumentaba. Sin embargo, no pude dejar de sentir que mi mensaje comenzaba a resonar en algunos corazones, aunque en voz baja. Recibí algunas cartas de personas que, aunque tímidamente, se acercaban para compartir sus dudas, sus inquietudes sobre lo que yo estaba predicando. Estas eran las almas que buscaban algo más que una simple rutina religiosa. Había personas que sentían la misma inquietud, la misma necesidad de volver a lo esencial, a la verdadera comunión con Dios, pero que no sabían cómo expresarlo. Empecé a ver que había un pequeño grupo dispuesto a escuchar, dispuesto a arriesgarse, aunque no era fácil. Nos reuníamos en secreto, lejos de los ojos vigilantes, compartiendo nuestras dudas y oraciones, hablando de la persecución que sentíamos que se avecinaba. Y así, poco a poco, mi pequeña comunidad de almas despiertas comenzó a crecer. Pero no fue un crecimiento sin obstáculos. Cuanto más nos uníamos en oración y reflexión, más éramos atacados por aquellos que se sentían amenazados por nuestra presencia. En cada rincón de la iglesia, la sombra de la oposición se cernía sobre nosotros y no podía ignorarlo. Sabía que los tiempos venideros serían mucho más difíciles, que los ataques contra los que deseaban seguir la verdad serían implacables. Pero aún así, no podía rendirme. Sentía que mi vida había encontrado un propósito renovado, que incluso en mi enfermedad terminal había una razón más grande que me mantenía con vida. Cada día me recordaba que la lucha espiritual no era solo una lucha de la mente, sino una batalla del alma. Las amenazas de los líderes de la iglesia comenzaron a intensificarse. Un día me convocaron a una reunión privada con algunos de los miembros más influyentes de la jerarquía eclesiástica. Sabía que no sería una conversación amable. A medida que caminaba hacia la sala donde me esperaban, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Sentía como si un presagio oscuro me envolviera, como si ese encuentro fuera el punto de no retorno. Cuando entré en la sala, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los rostros de los altos líderes de la iglesia, que alguna vez me habían considerado un aliado, ahora reflejaban desconfianza y desaprobación. El rostro del cardenal, un hombre de ojos fríos y una postura imponente, se mostró aún más severo de lo habitual. Sabía que este no sería un diálogo común. Apenas me senté, el cardenal comenzó a hablar con un tono áspero, casi autoritario. Me acusó de ser una amenaza para la unidad de la Iglesia, de estar sembrando dudas entre los fieles y, lo más grave, de cuestionar la autoridad de la Iglesia en sí. Me pidió que me retractara de mis predicaciones, que abandonara mis puntos de vista radicales y regresara a la normalidad. Sus palabras eran como un cuchillo afilado, y por un momento me sentí pequeño, vulnerable, como si la fuerza de su autoridad pudiera aplastarme. Pero dentro de mí, una llama de determinación comenzó a arder.
Sabía que no podía ceder, que no podía traicionar la misión que se me había confiado, incluso si eso significaba perder todo lo que había conocido. ¿Por qué sigues con esto, Gabriel?, me preguntó el cardenal, su voz llena de impaciencia. La Iglesia no necesita más división. Lo que necesitamos es estabilidad, no más caos. Fue entonces cuando por un instante recordé las palabras de Jesús durante mi experiencia más cercana a la muerte. La estabilidad del mundo no es la estabilidad del reino de Dios. El reino de Dios no se mide por lo que es cómodo, sino por lo que es verdadero. Recordé esas palabras con tal claridad que casi pude escuchar su voz a mi lado. Sentí que en ese momento debía hablar sin miedo, sin temor a las consecuencias. Miré al cardenal a los ojos y le dije, con la calma que solo se encuentra cuando uno sabe que está en lo correcto: no se trata de dividir, se trata de despertar. La Iglesia ha caído en la comodidad, ha olvidado el sacrificio, ha olvidado la verdadera misión. La verdad no siempre es cómoda, pero es lo que las almas necesitan. Y yo no puedo quedarme en silencio. El cardenal me miró con incredulidad, y por un momento el peso de la tensión se hizo insoportable. Sabía que las palabras que acababa de decir cambiarían todo. La reunión terminó en un silencio espeso, cargado de hostilidad y desconcierto. El cardenal no dijo nada más, pero su mirada era suficiente. Estaba decidido a despojarme de mi posición, a silenciarme de la manera que fuera necesaria. Sabía que ya no había espacio para el diálogo. En ese momento comprendí que la Iglesia ya no era el refugio que había sido, sino un campo de batalla espiritual. Cuando salí de la sala, sentí como si el peso del mundo se hubiera descargado sobre mis hombros. La confrontación había sido inevitable, pero no esperaba que las consecuencias fueran tan inmediatas. Esa misma noche fui despojado de mi puesto como sacerdote. Me expulsaron de la Iglesia con una mezcla de desprecio y compasión, como si ya no tuviera cabida en su mundo. Ya no era uno de ellos, ya no podía seguir predicando en sus templos, pero mientras caminaba solo por las calles, sin un lugar al que ir, sentí una extraña paz. Sabía que había hecho lo correcto, que estaba siguiendo la verdad que me había sido revelada. A partir de ese momento, mi misión ya no sería en las paredes de una iglesia, sino en las calles, en los corazones de aquellos que aún pudieran escuchar. Pasaron las semanas, y aunque el rechazo de la Iglesia era cada vez más evidente, mi corazón no se llenaba de resentimiento. En lugar de eso, sentía una angustia profunda, pero también una determinación inquebrantable. Me convertí en un hombre sin un lugar físico al que llamar hogar, pero en un sentido espiritual sentí que había encontrado un camino claro. Comencé a predicar en pequeñas reuniones clandestinas, en hogares de aquellos que aún creían en la necesidad de un cambio radical. Estas reuniones eran humildes, sin la grandeza de una iglesia, pero llenas de fervor. Cada persona que se unía a nosotros traía consigo un brillo de esperanza en sus ojos. Aunque éramos pocos, sabíamos que estábamos buscando lo mismo: una restauración de la verdadera fe. La oposición, sin embargo, nunca cesó. Los rumores sobre mi fanatismo seguían circulando y la Iglesia continuaba su campaña de desprestigio. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzaba a ver a más y más personas que compartían mis inquietudes, que comprendían el peligro de la complacencia espiritual y que deseaban tomar el camino de la verdad, aunque el costo fuera alto. Una tarde, mientras predicaba en una de nuestras reuniones, algo extraordinario sucedió. Estaba hablando de la persecución que pronto vendría, de la necesidad de permanecer firmes ante las pruebas, cuando un hombre joven se acercó a mí. Su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y esperanza, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Me miró intensamente y con voz temblorosa me preguntó: ¿Es esta la verdad, Padre Gabriel? ¿Realmente estamos viviendo tiempos tan oscuros?
En ese momento sentí como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera tenido un propósito. Su pregunta no era solo la de un hombre buscando respuestas, sino la de todos los que me seguían. Vi en sus ojos el miedo a lo que estaba por venir, pero también la chispa de una fe que, aunque debilitada, aún ardía. Le respondí con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía. Sí, estos son tiempos oscuros, pero también son tiempos de esperanza, porque aunque el mundo esté perdiendo su camino, siempre habrá aquellos que, como tú, buscarán la verdad. No sé si mi respuesta lo calmó, pero vi cómo su rostro se suavizaba un poco. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Aunque la oposición crecía, sabía que había comenzado a formar algo real, algo que no dependía de la iglesia institucional, sino de un grupo de almas unidas por un deseo genuino de vivir la fe sin concesiones. Los días siguientes fueron más difíciles. La vigilancia sobre mis actividades aumentó y el acoso de aquellos que me querían silenciado era constante. Recibí amenazas, algunas sutiles, otras más directas, pero ninguna de ellas me amedrentaba. De alguna manera, la adversidad solo fortalecía mi determinación. Las noches eran largas y solitarias, y el miedo seguía acechando en mi pecho, pero también lo hacía una sensación indescriptible de que, aunque el precio de la verdad fuera alto, valdría la pena. Empecé a entender algo que no había comprendido antes. La verdadera fe no se construye sobre las comodidades ni sobre la aceptación del mundo, sino sobre la obediencia a Dios, incluso cuando eso te lleva a la persecución, a la incomodidad y al sacrificio. El sufrimiento, aunque doloroso, se convirtió en una especie de bendición que me acercaba más a mi propósito. A medida que pasaban los meses, la situación se volvía cada vez más intensa. Los ataques no solo venían de la iglesia, sino también de las autoridades civiles. Sabía que mi tiempo estaba contado, que mi vida, como la conocía, pronto llegaría a su fin. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, sentía una paz inexplicable. Quizás era la paz de saber que, a pesar de todo, había hecho lo que se esperaba de mí. Mi misión no había sido en vano. Aunque mi salud se deterioraba cada vez más, mi espíritu seguía fuerte, lleno de una claridad que nunca había experimentado antes. En las noches me refugiaba en la oración, buscando consuelo en las palabras de Cristo, y cada vez me sentía más cercano a Él, como si Él estuviera guiando cada uno de mis pasos. Era como si la conexión espiritual se intensificara mientras mi cuerpo físico se debilitaba. En una de esas noches, mientras oraba, sentí nuevamente esa presencia indescriptible, esa paz que me había acompañado desde mi experiencia en el umbral de la muerte. Pero esta vez, la presencia era diferente. Era más intensa, más cercana, como si no solo estuviera en el espacio a mi alrededor, sino dentro de mí. Fue entonces cuando escuché una voz clara, suave, pero llena de autoridad. «Tu misión está por cumplirse, Gabriel», me dijo. «Has sembrado la semilla de la verdad, pero ahora es el momento de que sigas adelante, hacia lo que viene». Las palabras me estremecieron. No sabía exactamente lo que quería decir con «lo que viene», pero algo en mi interior me dijo que la persecución, la oscuridad y la prueba eran solo el principio de un camino mucho más largo. «No temas», agregó la voz, «porque lo que está por venir será la purificación que este mundo necesita. Has sido un testigo, pero ahora te convertirás en un ejemplo». Y en ese momento sentí una paz tan profunda como si todas mis dudas se desvanecieran. Sabía que el sacrificio era necesario, que mi vida, aunque breve, había tenido un propósito que iba más allá de lo que podría entender. La revelación que recibí esa noche fue como un fuego encendido en mi alma. Aunque las amenazas y la persecución aumentaban, algo dentro de mí ya no temía. A veces me encontraba mirando a los ojos de las personas que asistían a nuestras reuniones secretas
y veía la misma certeza que sentía en mí. Sabía que ellos también habían comprendido que los tiempos oscuros que se avecinaban no podían ser evitados, solo enfrentados. Aquella sensación de estar siendo guiado por una mano invisible se volvía cada vez más presente. Las dificultades materiales, los ataques de los que me rodeaban, nada de eso importaba. Lo que importaba era la fidelidad a lo que había sido revelado, la verdad que ya no podía negar. Y esa verdad, aunque dolorosa, se volvía cada vez más clara. La iglesia institucional había perdido el rumbo. No era una simple crítica, era una constatación. Había algo en su interior, algo invisible pero poderoso, que estaba desviando a los fieles del camino recto, y esa desviación no podía ser ignorada. Una noche, cuando me encontraba solo en una habitación de la casa que me había prestado uno de los hermanos que se había unido a nosotros, tuve una visión que me dejó paralizado. Vi a miles de personas congregándose en una gran plaza, todas escuchando a un líder, una figura carismática que hablaba con suavidad, ofreciendo promesas de paz y prosperidad. Pero en su rostro no había luz, solo sombras. Podía sentir la mentira en sus palabras, una mentira que atraía a la multitud como un imán. Vi cómo las almas de esas personas comenzaban a alejarse de Dios, atraídas por algo que parecía bueno, pero que en realidad las estaba llevando por un camino de perdición. En esa visión vi a muchos de los que alguna vez fueron mis compañeros de la iglesia, aquellos que se habían dejado seducir por las falsas enseñanzas, siguiendo al líder sin cuestionar, sin dudar. Mi corazón se llenó de una tristeza profunda, pero también de una resolución férrea. Sabía que esa visión era un recordatorio. Debía continuar mi lucha, debía seguir predicando la verdad, sin importar los riesgos. La visión me dejó con el corazón latiendo con fuerza, pero también con una claridad que nunca había tenido. Sabía que mi tarea no era solo predicar, sino también advertir. La mentira estaba ganando terreno y las personas se estaban perdiendo sin siquiera darse cuenta. Al día siguiente decidí organizar una última reunión, una que iba a ser la más importante de todas. Sabía que la persecución estaba por alcanzarnos, que mi tiempo de libertad estaba llegando a su fin, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Quería dejar un mensaje claro, un legado que no pudiera ser borrado. Aquella noche, cuando todos los asistentes se reunieron en la casa, sentí una energía diferente en el aire. Era como si la presencia divina estuviera más cerca que nunca, como si la verdad estuviera a punto de ser desvelada de una manera que nadie podría ignorar. Mi voz temblaba un poco cuando comencé a hablar, no por miedo, sino por la intensidad de lo que estaba a punto de decir. Había llegado el momento de ser completamente claro. La iglesia de hoy ya no era la iglesia que Cristo había fundado, y muchos de los que la dirigían eran actores de una gran mentira. Hablé de la necesidad urgente de un despertar, de una conversión profunda que no se basara en rituales vacíos ni en promesas de prosperidad terrenal, sino en la verdadera relación con Dios, en la obediencia radical a su palabra. Al terminar mi discurso, sentí una paz profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido parte de un plan mayor. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero estaba seguro de que había hecho lo correcto. Fue entonces cuando un miembro del grupo, el joven que había conversado conmigo semanas atrás, se levantó y comenzó a hablar. Su voz era firme, pero se notaba una mezcla de temor y determinación en sus palabras. Padre Gabriel, lo que usted ha dicho nos ha tocado profundamente, dijo. Pero ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos seguir adelante en medio de tanta oscuridad? Era una pregunta que todos compartíamos, pero que pocos se atrevían a expresar en voz alta. La respuesta no era fácil. Miré a cada uno de los presentes y sentí una profunda conexión con ellos,
como si estuviéramos unidos por algo más grande que nosotros mismos. Debemos seguir adelante, sin importar el costo, les respondí. La verdad es nuestra única luz en este mundo oscuro. Y aunque el camino será difícil, no estamos solos. Jesús está con nosotros. Fue entonces cuando entendí que, aunque mi vida estaba cerca de su fin, mi misión no había terminado. Había dado el primer paso, pero quedaban muchos más que dar. Esa noche, mientras descansaba en una habitación solitaria, sentí que algo había cambiado en mí. Había predicado con la fuerza de un hombre convencido, pero ahora sabía que no solo había hablado para otros, había hablado también para mí mismo. El peso de la responsabilidad, de la misión que me había sido encomendada, era grande, pero ya no lo sentía como una carga insoportable. Había una calma en mi interior, una certeza de que estaba haciendo lo que debía hacer, pero esa paz también traía consigo una sombra. Sabía que la persecución ya no podía ser detenida. Al amanecer, mientras miraba la luz que se filtraba a través de la ventana, una sensación extraña me invadió. Era como si algo estuviera a punto de suceder. La inquietud en mi pecho no era miedo, sino una anticipación silenciosa, como si el próximo paso estuviera marcado por algo más grande que cualquier voluntad humana. Esa misma tarde, la puerta de la casa que utilizábamos para nuestras reuniones se derrumbó con un fuerte golpe. La policía, seguida de un pequeño grupo de líderes religiosos, irrumpió en el lugar. No hubo palabras de advertencia, solo gritos y empujones. Mientras me arrestaban, sentí la mirada de aquellos que me rodeaban, algunos llenos de miedo, otros con una determinación renovada. Sin embargo, me sentí en paz. Sabía que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo. A lo largo de todo el proceso, desde el arresto hasta el juicio, no dejé de predicar. En cada palabra, en cada mirada, sentí la presencia de Jesús cerca, como si Él estuviera caminando conmigo en ese momento. A pesar de los gritos, las amenazas y las burlas, mi voz seguía firme. No me importaba lo que pasara, no me importaba lo que dijeran de mí. Yo ya no estaba viviendo para agradar a los hombres, sino para cumplir el llamado que me había sido dado, aunque el precio fuera la vida misma. El juicio fue breve, pero intensamente cargado de tensiones. Los acusadores no solo me llamaban fanático, sino también peligroso, un hombre que sembraba discordia en la misma iglesia que había jurado servir. Cada palabra que me dirigían era una flecha, pero mis respuestas, aunque llenas de calma, fueron como escudos que desbarataban sus ataques. Sabía que mi tiempo aquí era limitado. Sin embargo, cuando el tribunal me sentenció, algo en mi interior se reafirmó. No podía rendirme, no importaba si las circunstancias eran adversas, no podía negar lo que había visto, lo que había experimentado. Al salir del juicio, el silencio que se cernía sobre mí era ensordecedor. Muchos en la multitud me miraban con desdén, otros con compasión, pero en medio de todo eso sentí algo peculiar, la ausencia de miedo. De alguna manera había llegado a un punto en que la idea de la muerte ya no era aterradora. De hecho, en algunos momentos me sentía ansioso por lo que vendría después, por lo que vería al cruzar el umbral de la muerte una vez más. Me había dado cuenta de algo importante. Había logrado reconciliarme con la idea de la muerte. No la veía como un final, sino como un paso hacia algo más grande, hacia la misión que se me había encomendado. En mi celda, las noches se alargaban y el tiempo parecía dilatarse. A veces me sentaba en silencio, en la oscuridad, y sentía la presencia de Dios como nunca antes. Era como si Él estuviera allí, en el aire, susurrando palabras de consuelo y fortaleza. Me acordaba de aquellos primeros momentos de desesperación, cuando el diagnóstico del cáncer me había dejado tan vulnerable. Ahora, ese mismo cuerpo que me había traicionado, que me había acercado a la muerte, se encontraba más fuerte que nunca espiritualmente. Sentí que las experiencias que había vivido,
Las visiones, las revelaciones, las confrontaciones me habían preparado para este momento. No era solo un sacerdote en juicio, era un testigo de la verdad, y esa verdad no podía ser silenciada, ni siquiera por los más poderosos. Finalmente, llegó el día de mi condena. En ese momento ya no había amargura en mí, ni resentimiento hacia aquellos que me habían condenado. Al contrario, sentí una extraña compasión por ellos. Sabía que su ignorancia, su miedo a la verdad, los estaba llevando por un camino que los separaría de la paz verdadera. La multitud se reunió afuera del tribunal, sus murmullos se mezclaban con el viento. Vi los rostros de aquellos que me habían seguido, algunos con lágrimas, otros con la determinación de que mi sacrificio no sería en vano. Fue entonces cuando sentí que mi misión se había cumplido. No importaba si el mundo me veía como un hereje o un loco. Lo único que importaba era que, a pesar de todo, había sembrado una semilla, la semilla de la verdad. Sabía que había despertado a algunos, a los pocos que aún podían oír, y que esa llama de fe no podía ser extinguida. Cuando me llevaron al lugar donde se ejecutaría la sentencia, todo parecía ocurrir a cámara lenta. Sentí la brisa en mi rostro, el calor del sol en mi piel, y por un momento me sentí completamente libre. No había más prisión para mí, ni dolor físico que pudiera alcanzarme. Estaba listo para cruzar el umbral, para reunirme con aquel que me había revelado tantas verdades. Recordé aquella visión que tuve hace tanto, cuando vi a Jesús. Él había estado allí en mis momentos de duda, en mis momentos de miedo, y ahora sentía que Él me esperaba. El sonido de las cadenas al ser levantadas fue lo último que escuché antes de ser arrojado al suelo, y mientras todo se desvanecía a mi alrededor, una paz profunda me envolvió. La muerte no era el final, era solo una transición hacia algo mayor. La oscuridad que me envolvió después de mi muerte no fue aterradora. Al contrario, era como un abrazo cálido, una paz inmensa que me invadió de una manera indescriptible. No había dolor, no había miedo, solo una calma absoluta que me rodeaba. De alguna manera supe que había cruzado un umbral, un límite entre este mundo y otro, y aunque no podía verlo todo con claridad, sentí que estaba en presencia de algo infinito, algo eterno. Luego, de manera gradual, las sombras empezaron a disiparse. Y vi una luz brillante, una luz que no cegaba, sino que iluminaba mi ser por completo, penetrando en mi alma. En esa luz reconocí la presencia de Jesús. No dijo nada en ese momento, pero su mirada era todo lo que necesitaba. Era una mirada llena de comprensión, de aceptación y sobre todo de amor. El amor más puro que jamás haya experimentado. No había juicio en su mirada. Solo un amor incondicional que me hizo sentir completamente libre. Bien hecho, mi siervo fiel, escuché en mi corazón, no como una voz audible, sino como una verdad profunda que resonó dentro de mí. Mientras permanecí allí, inmóvil en ese estado de paz y amor, empecé a ver las vidas de aquellos que había tocado con mi testimonio. Vi los rostros de mis seguidores, los que se habían levantado con valentía en medio de la oscuridad, y pude ver sus corazones llenos de una fe renovada. Vi sus oraciones, sus luchas, sus sacrificios. Vi cómo la semilla de la verdad que había sembrado comenzaba a germinar, a crecer, y supe que, aunque mi vida en este mundo había llegado a su fin, mi misión no había terminado. Había dejado una huella, y esa huella seguiría adelante, impulsando a otros a despertar, a resistir las mentiras que los rodeaban. En ese momento, me di cuenta de que el sacrificio no había sido en vano, había hecho lo que debía hacer, y aunque mi cuerpo ya no estaba aquí, mi espíritu seguía presente en cada oración, en cada acto de fe. De repente, una sensación extraña me invadió. Una sensación de ser llamado de vuelta. La paz que sentía se vio interrumpida por una fuerza, no violenta pero sí firme,
que parecía empujarme hacia el mundo de los vivos. No era algo que pudiera resistir. No había ninguna manera de negarlo. El destino me estaba llamando de regreso, y aunque mi alma deseaba quedarse en esa paz infinita, sabía que mi tarea aún no había terminado. A lo lejos, vi una figura que reconocí al instante. Era mi madre, tan joven como la recordaba de cuando la vi por última vez en la tierra. Su rostro estaba lleno de alegría, y su mirada era la de quien sabía que nuestra separación era solo temporal. «Te he esperado mucho tiempo, hijo», dijo, pero sus palabras no eran de despedida, sino de afirmación, como si me dijera que aún había más que hacer. Fue entonces cuando entendí que no estaba regresando a un mundo lleno de pruebas y dificultades solo por azar. Mi misión aún tenía un propósito en la tierra, y debía cumplirla, aunque el precio fuera alto. «No es tu momento», me susurró una voz que reconocí inmediatamente como la voz de Jesús. «El mundo necesita lo que tú has aprendido. Debes regresar y guiar a aquellos que aún pueden ser salvados». Fue un mensaje claro, pero a la vez desgarrador. Me despedí de mi madre, que sonrió con ternura, y lentamente sentí cómo mi alma comenzaba a separarse de ese reino tan sereno. De repente, la luz que me envolvía se desvaneció y sentí un fuerte tirón, un vacío en el que todo parecía distorsionarse. El dolor físico volvió a mi cuerpo, como si fuera una marea de sensaciones abrumadoras. Volví a estar en mi celda, en ese frío y oscuro rincón donde me había dejado el tiempo. Respiré profundamente y sentí mi pecho levantarse con la vida que regresaba a mí, como si hubiera estado en otro lugar, en otro mundo. La muerte ya no era un misterio, era un paso, un regreso, una transición que me había permitido ver lo que pocos seres humanos tienen el privilegio de ver. Pero algo había cambiado en mí. Sabía que, aunque mi cuerpo siguiera débil y mi vida aún estuviera marcada por la condena, mi alma ya no temía. Había visto la verdad, y la verdad no podía ser desmentida. La mañana siguiente fue un contraste extraño. A pesar de estar en un estado físico debilitado, algo en mi interior estaba más fuerte que nunca. Sabía que había vuelto con un propósito claro, uno que debía cumplir sin importar los obstáculos que se me presentaran. El tiempo que me quedaba en este mundo, por breve que fuera, tenía un significado mucho más profundo. A medida que pasaban los días, empecé a notar un cambio en la forma en que las personas me veían. Los que antes me temían o me llamaban fanático, comenzaban a mirarme con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabían que algo había cambiado en mí. A veces escuchaba sus murmullos, algunos con miedo, otros con esperanza, pero la mayoría en un estado de incertidumbre. No era fácil comunicar la verdad que había recibido, porque la gente no quería escuchar lo que no encajaba en su visión del mundo. Pero no podía quedarme callado. Sentí que si no compartía lo que había vivido, estaría traicionando el mensaje que había recibido de Dios. Una tarde me encontré con aquel joven que había estado en mi primer grupo de seguidores. Lo vi mirando hacia el horizonte, con una expresión que indicaba dudas, pero también determinación. Me acerqué a él y le dije: «La batalla no ha terminado, hijo mío, hay mucho por hacer». Él me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confianza. «Padre Gabriel», comenzó, «¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a los que se oponen a la verdad? ¿Cómo podemos seguir adelante cuando el mundo está en nuestra contra?» La pregunta era válida, pero no tenía una respuesta fácil. Lo único que pude decir fue: debemos mantenernos firmes en la fe. No importa cuán oscuros se pongan los días, nuestra luz no puede ser apagada. La verdad no necesita ser defendida con violencia, sino vivida con integridad. Después de hablar con él, algo cambió dentro de mí. Aunque las amenazas continuaban y la persecución se intensificaba, me sentía más determinado que nunca.
Sentía que mi misión no era solo predicar, sino también inspirar a los que aún no habían despertado a la verdadera fe, a los que todavía podían escuchar el llamado de Dios. Los días que siguieron fueron un cúmulo de eventos que parecían encajar en un plan divino, aunque yo aún luchaba con las consecuencias de estar tan cerca de la muerte. Cada vez que predicaba, sentía que una fuerza me impulsaba más allá de mi propia humanidad. Los que antes me veían con desdén empezaban a acercarse, muchos con dudas, otros con un hambre de verdad que no había visto antes. Incluso algunos líderes religiosos que se mantenían firmes en sus dogmas comenzaron a cuestionarse. Sabía que no todos cambiarían, que no todos escucharían, pero cada corazón que despertaba era un paso hacia la restauración que había visto en mis visiones. Durante una de las misas, un joven, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. «Padre, todo lo que decía, todo lo que predicaba, lo veo ahora», me dijo, temblando, casi sin poder hablar. «Lo que veía como un obstáculo, una condena, ahora lo veo como una oportunidad. Estoy listo para seguir el camino que usted ha mostrado». Me sentí profundamente conmovido, porque sabía que ese momento no era algo que pudiera forzar. La revelación había llegado a él de manera auténtica, de la misma forma en que había llegado a mí, a través de un encuentro personal con la verdad. A pesar de los avances, la lucha continuaba. Las amenazas aumentaban, la presión para silenciarme se intensificaba, y veía con tristeza cómo algunos de mis propios hermanos sacerdotes se alejaban, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. En cada sermón sentía la resistencia en el aire, como si estuviéramos luchando contra un manto invisible que buscaba apoderarse de nuestras almas. Pero no podía rendirme. Sabía que, en el fondo, lo que estábamos viviendo era solo el preludio de lo que vendría. La verdadera batalla, la que no se veía, estaba en las mentes y corazones de aquellos que aún vivían en la ignorancia de la oscuridad que se cernía sobre la iglesia y el mundo. Con cada predicación me sentía más cerca de la misión que me había sido encomendada. Sentí, como nunca antes, que Dios me estaba usando como instrumento para despertar a su pueblo, aunque mi vida estuviera en peligro. La incertidumbre de lo que vendría no me asustaba. La verdad, el llamado, era lo único que importaba. La situación llegó a un punto crítico cuando las autoridades eclesiásticas me ordenaron permanecer en silencio, a costa de mi libertad. Sabía que se aproximaba un momento decisivo y que la lucha por la verdad se estaba intensificando. Aquella noche, al caer sobre mí el peso de la amenaza y la condena inminente, me encontré en mi habitación, solo, reflexionando sobre todo lo que había experimentado. La quietud del lugar parecía envolverse en una atmósfera pesada, y de repente, como si el aire hubiera sido perforado por una presencia, sentí una mano invisible sobre mi hombro. No era una sensación física, sino espiritual, profunda. En ese instante comprendí lo que Jesús me había dicho en mis visiones. «No temas, porque yo estoy contigo, incluso cuando las fuerzas del mundo se alinean en tu contra». Las palabras resonaron en mi ser como una promesa inquebrantable, y esa promesa me dio fuerzas para enfrentar lo que venía. Sentí que no importaba lo que pasara, la verdad debía ser proclamada, incluso si eso significaba enfrentar la persecución. Esa misma noche, en medio de la oscuridad, tuve una visión que marcó un antes y un después en mi entendimiento de la misión que se me había encomendado. Vi un campo vasto y sombrío, donde multitudes de personas caminaban, todas ellas perdidas, buscando algo sin saber qué. Algunos se caían y no se levantaban, otros seguían caminando, pero sin rumbo. Entre ellos vi a los pocos que aún mantenían la luz de la fe, pequeños puntos de luz en medio de la oscuridad. Vi a muchos líderes religiosos perdiendo el camino, cayendo en las trampas de la vanidad y el poder, mientras que los fieles, ignorantes de la batalla espiritual,
seguían ciegos, ajenos a la lucha que se libraba. Y en medio de todo eso, me vi a mí mismo, caminando hacia ese campo de almas perdidas, con la misión de guiarlas hacia la luz verdadera, sin importar el costo personal. Al despertar de la visión, sentí en mi pecho una determinación aún más fuerte. La batalla espiritual no era solo contra fuerzas visibles, sino contra la complacencia y la ignorancia. Sabía que la verdad debía prevalecer. Los días siguientes fueron tensos. El miedo a la persecución era palpable, pero también lo era la esperanza que había comenzado a crecer entre los pocos que aún luchaban por la verdad. La iglesia, aquella a la que había dedicado mi vida, ya no parecía ser un refugio seguro para los que realmente buscaban a Dios. Las enseñanzas que se predicaban no eran las que Jesús me había mostrado, sino una versión diluida y acomodaticia que buscaba agradar a la multitud, más que llevarla a la verdadera salvación. No obstante, no podía rendirme. Aquellos que aún escuchaban y comprendían lo que yo decía eran la luz en la oscuridad, y no podía permitir que se apagara. La persecución que comenzaba a arremeter contra mí no era solo contra mi persona, sino contra toda la verdad que había sido revelada. Sabía que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero mi misión no lo estaba. El llamado que había recibido se había convertido en una verdad irrefutable. Aquellos que permanecieran firmes en la verdadera fe serían los que resistirían la tormenta que se acercaba. Un día, mientras caminaba por las calles, vi a un grupo de jóvenes reunidos, algunos con rostros expectantes, otros con escepticismo. Me acerqué a ellos y, sin pensarlo, comencé a hablarles de la necesidad de regresar a la verdad. Sentí como si mi alma estuviera completamente despojada de cualquier temor, como si todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, me hubiera preparado para ese momento. La verdadera fe no se trata de conformarse con lo fácil ni de seguir lo que es popular, les dije, con una voz firme pero llena de amor. Es un camino de sacrificio, de entrega, de lucha contra las mentiras que nos rodean. Solo aquellos que están dispuestos a dar todo por Cristo permanecerán firmes cuando todo lo demás se derrumbe. Algunos se acercaron, tocados por mis palabras. Otros simplemente se fueron, pero yo sabía que había hecho lo que debía hacer. Mi misión ya no dependía de cuántos me siguieran, sino de que algunos, al menos, pudieran encontrar la luz en medio de la oscuridad. La última vez que me vi frente a mi congregación, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Sabía que los días de predicación abiertos ya no eran posibles. El miedo a la persecución ya se había hecho tan grande que muchos se quedaban en casa, temerosos de ser asociados conmigo. Pero lo que había aprendido durante mi experiencia, lo que había visto en el más allá, me dio fuerzas para dar mi mensaje final. Me acerqué al altar por última vez y sentí una presencia que llenaba la iglesia. No era una presencia de terror, sino una presencia profunda de esperanza. Amados hermanos, el tiempo que me queda aquí es corto, pero lo que quiero que recuerden, lo que deben llevar consigo, es esto. La verdadera fe no está en lo que vemos, sino en lo que creemos. La lucha por mantener la pureza del Evangelio es una batalla que no podemos ignorar. No podemos rendirnos, porque la oscuridad que se cierne sobre nosotros será superada por la luz de Cristo si somos fieles hasta el final. Miré a los ojos de aquellos que todavía estaban allí, algunos con lágrimas en los ojos, otros con incertidumbre, pero todos con una mirada que reflejaba una pequeña chispa de esperanza. Mi misión estaba cumplida. Aunque sabía que las dificultades y la persecución seguirían, no sentía miedo, porque lo que había vivido, lo que había visto en el más allá, me daba una paz inquebrantable. Mi alma, aún temblando por la cercanía de la muerte, estaba llena de una certeza indescriptible.
La verdad prevalecería, aunque muchos no quisieran escucharla. Al terminar mi sermón, me retiré en silencio, sabiendo que había cumplido con lo que se me había encomendado. Ahora el futuro era incierto, pero ya no dependía de mí. Solo quedaba esperar que aquellos que escucharon mis palabras, aquellos que aún pudieran seguir el verdadero camino, lo hicieran. Y mientras tanto, sabía que yo seguiría luchando en la medida en que me fuera posible para que la luz de Cristo nunca se apagara, ni en este mundo ni en el siguiente. ¿Qué te ha parecido esta historia? Una experiencia que definitivamente nos invita a reflexionar sobre la fe, el coraje y los desafíos que enfrentamos en nuestra jornada espiritual. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿O tal vez conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal, no olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Comparte este relato con tus amigos y juntos difundamos historias que pueden transformar nuestra forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo video.